Gracias, presidente. Buenos días, señorías. Desde el Grupo Parlamentario Socialista nunca pensábamos que volvería al Congreso de los Diputados la Ley de Contratos del sector público, después de pasar por el Senado y más tras un largo periodo de tramitación donde el diálogo y el consenso de todas las fuerzas políticas consiguió que se creara un clima de trabajo en favor del interés general y de los muchos sectores y colectivos a los que afecta esta ley. No en vano sabemos que la contratación pública supone en España casi el 20% del Producto Interior Bruto. Pero, claro, no somos ingenuos. Intuíamos que la voluntad de acuerdo del Grupo Parlamentario Popular solo era un espejismo, una necesidad, no una voluntad ni un convencimiento. En su ADN no están ni las cuestiones sociales ni las cuestiones medioambientales. Y así lo hemos comprobado, pues en cuanto el texto remitido del Congreso ha llegado al Senado, donde cuenta con la mayoría absoluta del Grupo Parlamentario Popular, le ha faltado tiempo para enmendarla y han preferido que el texto vuelva a esta Cámara, aumentando la demora que ya arrastra la tramitación y el riesgo de penalización de Bruselas por el retraso de 18 meses en la transposición de las directivas europeas. Y sí, dirá que solo en 3 artículos, pero ¿qué 3 artículos han tocado, señorías? Aquellos que afectan a los más vulnerables, a los más necesitados, a los más débiles, aquellos que afectan a los trabajadores de las empresas adjudicatarias de servicios públicos, de muchos servicios públicos que ustedes privatizaron y llevaron a la gestión indirecta y ahora sufren las consecuencias de esas decisiones políticas y están viendo cómo su trabajo está mal pagado. No se reconocen sus derechos y encima los beneficios se los llevan otros, es decir, los empresarios adjudicatarios. Estas son las consecuencias de haber privatizado, por ejemplo, la seguridad en los aeropuertos, en las estaciones de tren. Y le hago una pregunta a modo de ejemplo de esa precarización de la que hablo. Soy cordobesa y me pueden decir por qué los 52 vigilantes de seguridad de las estaciones de tren de Córdoba y provincia, trabajadores de la empresa Seguridad Integral Canaria, a la que Adif le adjudicó el contrato en el año 2015, no le han pagado su nómina desde agosto. ¿Y ahora qué? ¿Pueden reclamarle a Prosegur, que es la nueva empresa adjudicatoria y ha subrogado a los trabajadores? ¿Van a perder sus salarios como ya les pasó en otra ocasión? ¿Se ha interesado el Ministerio de Fomento por ver si se ha cumplido el pliego de condiciones, por ver si se ha resuelto el contrato y en qué condiciones? ¿Alguien del Gobierno de España, del Ministerio de Fomento, de Adif, del Grupo Parlamentario Popular se ha preguntado cómo viven estas familias sin cobrar desde agosto? Señorías del PP, ¿a ustedes les preocupa la clase trabajadora de este país? Les pregunto. Y pese a este panorama, señorías del Partido Popular, ustedes se entretienen en corregir lo que por unanimidad de la ponencia se había acordado, la protección de los trabajadores de empresas adjudicatarias de servicios públicos. Sus compañeros del Partido Popular en el Senado le han quitado de nuevo la máscara, le han puesto al descubierto y de nuevo vemos lo que son. El partido de la reforma laboral más dañina para millones de trabajadores españoles. Se les ve el plumero otra vez e insiste en la destrucción de la jerarquía de los convenios y no sirve de nada que digan que es una decisión o una precisión técnica. Estas enmiendas corrigen la referencia de cumplimiento de las obligaciones laborales como criterio de adjudicación, como condición o ejecución o como causa de penalización a los convenios sectoriales y pone en su lugar los convenios de aplicación. Y, como saben, señorías, la reforma del Partido Popular dio prioridad a los convenios de empresa sobre todos los demás. Al empresario le basta con hacer su convenio de empresa ajustadito y ala, a contratar. ¿No creen que es más digno primar en la contratación pública a aquellos licitadores que estuvieran asumiendo mayores niveles salariales a través del convenio sectorial? Que no nos engañemos, es siempre más beneficioso para los trabajadores que el de empresa. De modo que estas enmiendas no tienen nada de técnica y suponen abundar en la transferencia de rentas salariales al capital, que en eso consiste en el fondo su reforma laboral. Todo ello a costa de seguir manteniendo e incrementando la precariedad laboral. ¿Dónde está la primavera del empleo que vive este país, según la ministra Báñez? A esa primavera, en caso de existir
Últimamente se le han caído las hojas, como se le han caído a ustedes las caretas. Será por eso de que estamos en otoño. Clavar la bandera de la reforma laboral en la Ley de Contratos del sector público es para el Grupo Socialista una especie de puya que no estamos dispuestos a apoyar. Todo lo contrario. Señorías, al Grupo Parlamentario Socialista no le gustó el proyecto que hace ya casi un año remitió el Gobierno a esta Cámara, un proyecto que tenía la obligación de recoger el mandato de la normativa europea. Directivas que indicaban que la normativa española en materia de contratación pública debía ser más transparente para luchar contra la corrupción, que debía incorporar cláusulas sociales y medioambientales, favorecer el acceso a las pymes a la contratación pública y establecer un sistema de gobernanza. En definitiva, favorecer la contratación pública socialmente responsable, eficaz y eficiente. El proyecto adolecía de muchas de esas cuestiones y por ello desde el Grupo Parlamentario Socialista entendimos que había que mejorar dicho texto a través de las enmiendas que nos estaban haciendo llegar diferentes colectivos, asociaciones, gobiernos autonómicos, la Federación Española de Municipios y Provincias, entidades y expertos en la materia, a todos los cuales les agradecemos sus aportaciones. Y el Grupo Parlamentario Socialista presentó 400 enmiendas dirigidas a humanizar la propuesta del Gobierno. Y fruto de nuestro compromiso con los trabajadores se han introducido mejoras en el proyecto de ley para que haya una contratación pública socialmente responsable, basada en criterios sociales y medioambientales, que favorezca el acceso a las pymes y la protección del subcontratista, que los criterios de adjudicación no sean exclusivamente el precio, sino que prime a la hora de la adjudicación la oferta económicamente más ventajosa en relación con la calidad-precio y que se tengan en cuenta el coste de los salarios en aquellos contratos donde el objeto principal del servicio sea la mano de obra. Conseguimos mejorar el texto presentado por el Gobierno en base al consenso, a la voluntad política y al diálogo de todos los presentes en la ponencia. Pero, ¿era suficiente esto para el Grupo Parlamentario Socialista? Pues no, porque a pesar de la predisposición del Gobierno, más por necesidad que por voluntad e ideología, insisto, consideramos que seguía teniendo dicho proyecto carencias y dos líneas rojas para el Grupo Parlamentario Socialista. Esta ley limitaba bastante las opciones de remunicipalización de servicios y además suprime el contrato de gestión de servicios públicos, una figura muy arraigada en nuestro derecho que ha mostrado su eficiencia en la prestación de servicios públicos del Estado social y que es perfectamente compatible con el mandato de las directivas europeas. Señora Serrano, tiene que ir acabando. Sí, gracias, señor presidente. Voy terminando. Debido a estas cuestiones, el Grupo Parlamentario Socialista se abstuvo en la Comisión de Hacienda del pasado 27 de julio, donde se aprobó el proyecto de ley de contratos del sector público a la vista del informe elaborado por la ponencia. Pero ahora, señorías, no nos podemos abstener en estas tres enmiendas introducidas con nocturnidad y alevosía en el Senado. Esta ley era una oportunidad para el Gobierno para establecer desde la propia Administración y a través de la contratación pública medidas que garantizaran la reversión de la injusta situación social, laboral y empresarial propiciada por los años de su mayoría absoluta con la excusa de la crisis. Y, sin embargo, lo que ha hecho el Grupo Parlamentario Popular, cuando se ha visto con mayoría absoluta en el Senado, es volver a recortar los derechos de los trabajadores. Han perdido una oportunidad. Sí, termino. Gracias. Han perdido una oportunidad de devolver lo que es de los trabajadores. Señorías, más de lo mismo en la actuación del Grupo Parlamentario Popular con respecto a los trabajadores en esta ley. Más precariedad y más pobreza para este país y para los trabajadores. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Serrano.